Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Si necesitas una tarjeta de presentación hecha, pero careces de experiencia con algún software de diseño, Word te propone o tiene una serie de plantillas que puedes utilizar para crear estas tarjetas de presentación. Por eso en este vídeo vamos a ver cómo podemos reutilizar las plantillas de tarjetas de presentación que vienen con Microsoft Word. Entraremos directamente a nuestro Word. Y una vez que estamos aquí, lo único que vamos a elegir es el apartado nuevo. Aquí vamos a buscar en las plantillas que están en línea las tarjetas de presentación. Y vamos a hacer un clic sobre buscar. Esto empezará a buscar sobre lo que te he dicho, sobre los servidores que tenemos en línea para poder elegir la que nosotros queramos. Vamos a elegir una de ellas al azar y lo que tenemos que hacer es darle sobre el botón de crear. Esto hará que se nos abra un documento de Word con un diseño, ¿vale? En el cual nosotros podemos ir modificando, podemos ir insertando imágenes, podemos ir modificando la dirección y no necesariamente tenemos que ir haciéndolo individualmente. Una vez que nosotros modifiquemos, por ejemplo, el logotipo, vamos a quitar esto y vamos a insertar una imagen. Desde el dispositivo vamos a elegir esta al azar, le vamos a crear aquí un poco de formato para hacerla un poquito más pequeña, ¿vale? Vamos a moverla. A ver. Vamos a cerrarla aquí y la moveremos. Supongamos que nuestra imagen la queremos siempre aquí. Lo que tenemos que hacer es empezar a crearla y ponerla encima de cada una de ellas. Y así con todos los elementos que tenemos en esta plantilla. Una vez que ya tengamos nuestra plantilla predefinida, es decir, la que tengamos ya modificada, podemos imprimirla tantas veces como nosotros queramos. Esto es una manera bastante sencilla de poder crear nuestra tarjeta de presentación. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.